Bueno, según la norma técnica de los servicios de emergencia del Hospital del Sector Salud, eh, hizo, se podría decir, una clasificación de acuerdo a las prioridades, del 1 al 4, ¿no? Nuestro tema básicamente corresponde a a la prioridad 1, pero como una pequeña introducción voy a hablar sobre las 4 prioridades. Una pequeña introducción nada más. Con respecto a la prioridad 1, o también conocida como emergencia o gravedad súbita extrema, acá vamos a ver a pacientes con alteración súbita y crítica del estado de la salud en riesgo inminente de muerte. Y estos pacientes van a requerir una atención inmediata en la sala de reanimación. Con respecto a la prioridad 2, conocida también como urgencia mayor, acá vamos a ver a pacientes portadores de cuadro súbito agudo con riesgo de muerte o con complicaciones serias, ¿no? En este caso, la atención se debe de realizar en un tiempo de espera no mayor o igual a 10 minutos, ¿no? Desde el ingreso. Estos pacientes van a ser atendidos en consultorios de emergencia. Con respecto a la prioridad 3, conocida como urgencia menor, en este caso vamos a ver a pacientes que no van a presentar riesgo de muerte ni secuelas invalidantes, ¿no? En este caso o ameritan, mejor dicho, atención en el tópico de emergencia 3, y con respecto a la atención se debe de realizar en un tiempo de espera igual o mayor a 20 minutos aproximadamente. Con respecto a la prioridad 4, acá vemos ya una patología aguda común, ¿no? Estos pacientes no tienen un compromiso de funciones vitales ni riesgos de complicaciones inmediatas. Y estos pacientes pueden ser atendidos, por ejemplo, en consultas externas o consultorios descentralizados, ¿no? La atención básicamente se debe de realizar en un tiempo de espera de igual o mayor a 1 hora aproximadamente. Bien, como le mencioné al inicio, la atención de pacientes en riesgo inminente de muerte básicamente está en la prioridad 1, ¿no? En donde vamos a ver pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud en riesgo inminente de muerte y que van a requerir, como su nombre lo dice, una atención inmediata, ¿no? En la sala de reanimación. En este caso, por ejemplo, vemos paro cardíaco respiratorio, dolor torácico, dificultad respiratoria, shock, ya sea hemorrágico, cardiogénico, distributivo u obstructivo, arritmias, hemorragia profusa, obstrucciones, por ejemplo, de la vía aérea, de la vía respiratoria alta, inestabilidad hemodinámica. Puede ser, por ejemplo, pacientes con trauma, entre otros, ¿no? Vamos, poco a poco mis compañeros van a ir detallando de algunas patologías, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuando, voy a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda se refiere a un síndrome heterogéneo que se presenta, por ejemplo, con hipoxemia e hipercapnia, ¿no? O puede ser ambos, ¿no? Tanto hipoxemia como hipercapnia. Y esto básicamente se puede producir como resultado del deterioro de la función muscular respiratoria o una disfunción pulmonar como tal. Con respecto a la clasificación, se van a clasificar en una insuficiencia renal aguda hipoxémica o una insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. Con respecto a la hipoxémica, también llamada 1, acá vamos a ver que hay una hipoxemia arterial, ¿no? Y esto puede ser causada, por ejemplo, por una lesión pulmonar inflamatoria o por hipoventilación grave, ¿no? Con necesidad creciente de oxígeno suplementario. Esta hipoxemia puede ser aguda o crónica. Aguda, con respecto a aguda, se refiere básicamente a la caída repentina de la saturación arterial del oxígeno menor del 90%, concurrente con una enfermedad aguda, como por ejemplo una neumonía o una insuficiencia cardíaca aguda. Con respecto al crónico, se va a referir a las mediciones rutinarias de saturación de oxígeno menor del 90%, incluso con enfermedades estables, como es en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Como es en el caso de las cardiopatías cianóticas congénitas y afecciones neuromusculares crónicas. Eso es con respecto a la hipoxémica, ¿no? Pero también tenemos la hipercápnica.
que es la tipo 2. Acá básicamente es definida como un desequilibrio entre las cargas en los músculos respiratorios y la capacidad, ¿no?, de la bomba muscular, lo que va a resultar, por ejemplo, con una presión de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.35. Acá también, ¿no?, se va a clasificar entre subtipos. Tenemos agudo, agudo incrónico y el crónico. Siguiente, por favor. Con respecto a las causas, también lo traté según la teoría, se divide, ¿no?, de acuerdo a los tipos, ¿no? Por ejemplo, en la ira hipoxémica, las principales causas son, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratorio agudo, un edema pulmonar cardiogénico, una neumonía, traumatismos como, a ver, por ejemplo, una contusión pulmonar o traumatismos, ¿no?, de la médula espinal, por ejemplo. También puede ser por asma agudo, como una exacerbación del asma o un síndrome de asma crítica. También las enfermedades pulmonares intersticiales, una embolia pulmonar que va a resultar en desajuste de la ventilación-perfusión y otras posibles causas como es en el caso de quemaduras por productos químicos tóxicos, ¿no? Con respecto a las causas de insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda, tenemos, por ejemplo, enfermedades pulmonares obstructivas, como por ejemplo la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también por asma aguda, por fibrosis quística y por bronquiectasia, ¿no? Eso es con respecto a las enfermedades pulmonares obstructivas, pero también tenemos los trastornos neuromusculares, como es en el caso, por ejemplo, de miopatías y neuropatías. También otras de las causas tenemos el síndrome de hipoventilación de la obesidad, trastornos de la pared torácica como es el caso de la cifoescoliosis, edema pulmonar e incluso, ¿no?, también nos puede llevar las intoxicaciones o envenenamientos por drogas, ¿no?, a una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda. Siguiente, por favor. Ahora, para nosotros evaluar, por ejemplo, en estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, la mayoría va a presentar, por ejemplo, disnea, aumento o disminución de la ventilación, taquipnia o taquicardia, también cianosis periférico central. Y vamos a ver también ciertos hallazgos inespecíficos como es la inquietud, confusión y cambios en el estado mental. También mencionan una posición de trípode de estos pacientes, que es básicamente cuando se inclinan hacia adelante y se apoyan, ¿no?, la parte superior del cuerpo con las manos sobre las rodillas, ¿no? Eso es una posición que nos podría indicar, ¿no?, que el paciente está en una insuficiencia respiratoria. Pero también todos los demás signos que mencioné anteriormente. Ahora, hay un sello distintivo de la insuficiencia renal aguda hipercápnica, que es la respiración rápida y superficial. Pero en algunos casos, por ejemplo, cuando hay iatrogénica de la insuficiencia renal aguda hipercápnica, esos pacientes, por ejemplo, pueden presentar hipersomnolencia y bradipnia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hacemos, no? En este caso que el paciente tenga o no una insuficiencia respiratoria aguda. Nosotros al iniciar tenemos que evaluar rápidamente, tenemos que, se podría decir, administrar la terapia médica estándar y la atención inicial del ABC, ¿no? Es decir, las vías respiratorias, la respiración y la circulación. El objetivo básicamente al hacer esto es mejorar la oxigenación y reducir el daño pulmonar, ¿no? Las medidas, con respecto a las medidas generales, tenemos que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, que puede ser por intubación orotraqueal, obviamente también la monitorización constante de los signos vitales y la saturación como tal, y la canalización de la vía venosa, ¿no? En este caso, se prefiere la central. Siguiente, por favor.
Con respecto a la oxigenación, eso es muy importante para mantener básicamente, ¿no?, la presión del oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio. Ahora hay diferentes métodos de aporte, ¿no?, del flujo de oxígeno. Con respecto a la monitorización, se puede hacer con pulsioximetría o también gasometría arterial, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, en la primera imagen tenemos dispositivos de alto flujo y de bajo flujo. De alto flujo, por ejemplo, tenemos la mascarilla de Venturi y la cánula nasal de alto flujo, ¿no? Y el de bajo flujo tenemos, por ejemplo, la cánula nasal, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. Ya luego de nosotros poder estabilizar al paciente, nosotros ya tenemos que realizar una evaluación más exhaustiva se podría decir, de las causas, ¿no?, subyacentes. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la recopilación de la historia clínica, también la realización de un examen físico más completo en general y obviamente realizar las pruebas diagnósticas complementarias como por ejemplo una radiografía de tórax y ecografías, ¿no? Y obviamente ya una vez analizadas las causas, nosotros tenemos que tratar las etiologías subyacentes como tal. Bien, eso es con respecto a insuficiencia respiratoria, doctor. Mi compañera va a continuar con la exposición. Ya, doctora, una pregunta. ¿Y los pacientes posoperados inmediatos, en qué categoría entran? Disculpe, doctor. Un posoperado inmediato. ¿En qué prioridad? No, ¿en dónde entran en tu clasificación? Porque un posoperado, por ejemplo, un posoperado de corazón o de pulmón o de abdomen, en el posoperatorio inmediato, el paciente posoperado respira superficialmente por el dolor. ¿En qué clasificación entraría? De tu clasificación que has dicho. Doctor, se refiere a la primera clasificación, ¿no?, de la prioridad 1 al 4. No, en tu clasificación ahí, que en tu diapositiva número 4, a ver, pon. ¿O se refiere a la clasificación de la... Tú lo dijiste, cuando hay problemas de pared torácica. Es un problema de pared, pues, por el dolor no respiran bien, no ventilan porque les duele, pues. Un posoperado de tórax, especialmente uno de corazón, que le has abierto el esternón en dos. Entonces, ese paciente en el posoperatorio inmediato no te va a respirar con facilidad porque le duele. Un problema de pared. Entraría en la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Sí, doctor. Y el tratamiento sencillo, dale analgésico, le das analgésicos potentes para que no le duela y pueda ventilar. Ya eso, después, ¿qué más? No te confundas, no nos confundamos, es para todos, no solamente para ti. No nos confundamos. IRA es insuficiencia respiratoria aguda, no es insuficiencia renal. Nos confundimos, yo también me confundo a veces. La enfermedad renal es ERA, ¿no es cierto? Con E, enfermedad renal aguda. Este es IRA, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto? Sí, doctor, solo que me confundí en Sí, EA respiratoria. nos confundimos. Lo han cambiado hace pocos años y hasta ahora hay confusión. Bueno, por lo demás está bien, has hecho una cosa sencilla, muy didáctica y precisa. Está bien, doctora, te felicito, muy bien. Gracias. A ver quién sigue. Buenas tardes, doctor. Yo voy a continuar con la exposición. ¿Usted, Valeria Ramírez? Sí, doctor. Diana Ramírez Pacheco. Perfecto, doctora, la escuchamos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la exposición sobre el paro cardíaco. Este viene a ser uno de los ítems de la atención primaria en salud. En primer lugar, el paro cardíaco viene a ser definido como el cese de la actividad mecánica del corazón que va a resultar de la ausencia de la circulación sanguínea.
El paro cardíaco va a interrumpir el flujo sanguíneo a los órganos vitales, privándolos de oxígeno y si no se trata puede producir la muerte del paciente. El paro cardíaco súbito viene a ser el cese inesperado de la circulación dentro de un corto periodo de tiempo. Y van a ocurrir paros cardíacos súbitos fuera del ambiente hospitalario en más de 350.000 personas al año, incluyendo alrededor de 5.000 lactantes y niños con una tasa de mortalidad del 90%. Siguiente, por favor. Ojo, que no hay que olvidar que paro respiratorio no es igual que paro cardíaco. Sí, siguiente, por favor. Y hay algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, paro cardíaco es diferente a lo que denominamos infarto también. El paro cardíaco va a ser denominado como la pérdida abrupta de la función cardíaca, mientras que el infarto va a ser cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre al corazón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se va a realizar el paro cardíaco? En primer lugar, va a haber un mal funcionamiento eléctrico en el corazón y este va a causar un latido cardíaco irregular o también conocido como arritmia. En contraposición, en el infarto va a haber la presencia de una arteria bloqueada y esta parte del corazón, generalmente es alimentada por esta arteria, ¿no? Va a empezar a producirse una isquemia y posteriormente a necrosarse. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, vamos a ver un poco de la etiología. En los adultos, el paro cardíaco súbito se va a deber principalmente a una enfermedad cardíaca, ya sea más del 15% de los casos de paro cardíaco súbito van a ser atribuibles a síndromes coronarios agudos y una gran mayoría está asociado con una enfermedad cardiovascular subyacente. En un porcentaje importante de los pacientes, el paro cardíaco súbito va a ser la primera manifestación de cardiopatía. Otras causas también pueden incluir el shock circulatorio o shock cardiovascular, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? También debido a afecciones no cardíacas, como por ejemplo la embolia pulmonar, la hemorragia digestiva o traumatismos. También puede ser debido a insuficiencias ventilatorias y las alteraciones metabólicas, como por ejemplo la sobredosis de drogas. En los casos de los niños y lactantes, las causas cardíacas de muerte son menos comunes. En este va a primar predominantemente los de origen cardíaco congénito, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria debido a diversos trastornos respiratorios, como por ejemplo la obstrucción de las vías aéreas, la inhalación de humo, ahogamiento, infecciones, también el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Y también puede ser debido a la inhalación de humo. Sin embargo, el paro cardíaco súbito va a ser en niños y adolescentes debido a, en mayor frecuencia a una arritmia como resultado de una canalopatía o una anomalía cardíaca estructural subyacente. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver un poco sobre la fisiopatología de este paro cardíaco. En primer lugar, el paro cardíaco va a producir una isquemia global con consecuencias a nivel celular que van a afectar la función de los órganos y luego de la reanimación. Las principales consecuencias son un daño celular directo y la formación del edema. Este último, o sea, el edema, va a ser muy peligroso en el encéfalo, ya que el espacio para la expansión va a ser muy mínimo debido a la presencia del cráneo, y con frecuencia pueden producir un aumento de la presión intracraniana con reducción de la perfusión cerebral luego de la reanimación. Un gran número de pacientes reanimados exitosamente sufren una disfunción cerebral a corto o largo plazo, que se va a manifestar con alteraciones de la conciencia, como por ejemplo una confusión leve, e incluso puede llegar a coma o convulsiones. ¿Siguen? No, todavía. Entonces vamos a ver la imagen aquí a continuación. La disminución de la producción de adenosíntrifosfato, o también conocido como ATP, va a producir una pérdida de la integridad de la membrana con una posterior salida de potasio y entrada de sodio y calcio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el exceso de este sodio va a producir lo que denominamos como edema celular, y el exceso de calcio, por el otro lado, va a dañar a las mitocondrias,
lo que va a producir una disminución de la producción de ATP. Va a aumentar la producción de óxido nítrico, que va a llevar a la formación de radicales libres dañinos, y en circunstancias va a producir como una activación de las proteasas, que van a producir a su vez más daño celular. Un flujo anormal de iones también puede producir una despolarización de las neuronas, con una liberación de neurotransmisores, y algunos de ellos pueden ser dañinos, como por ejemplo en la imagen podemos ver cómo se activa el glutamato en un canal específico de calcio, lo cual puede empeorar la sobrecarga intracelular de calcio. También se van a elaborar algunos mediadores inflamatorios como la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa, y algunos de ellos pueden causar una trombosis microvascular y pérdida de la integridad vascular con formación de edema. Algunos mediadores pueden producir apoptosis y esto conlleva también a la muerte celular. Siguiente, por favor. Bien, ahora veamos el cuadro clínico y el diagnóstico. En primer lugar, estos pacientes con enfermedad crítica o terminal, en este tipo de pacientes, el paro cardíaco va a ser precedido por un periodo de deterioro clínico, con una presencia de una respiración rápida y superficial. También puede haber presencia de hipotensión arterial y disminución progresiva del estado de conciencia. Sin embargo, en el paro cardíaco súbito se va a producir un colapso sin síntomas previos y en ocasiones va a estar acompañado de una breve convulsión de entre menos de 5 segundos. Para el diagnóstico se va a puntualizar sobre la evaluación clínica y la monitorización cardíaca por EKG. A veces se realizan pruebas para determinar la causa, como por ejemplo la ecocardiografía, estudios de diagnóstico por imágenes del tórax o pruebas de electrolitos. Y el diagnóstico del paro cardíaco se va a basar principalmente en los signos clínicos, como por ejemplo la apnea, la falta de detección de pulso y la falta de conciencia. La tensión arterial no puede medirse rápidamente en estas circunstancias, pero las pupilas van a estar dilatadas y no reactivas a la luz luego de varios minutos, y eso sí podemos observarlo en el paciente fácilmente. También debe colocarse un monitor cardíaco, que puede ser cualquiera de los tipos expuestos anteriormente, ¿no? Como un EKG, ¿no? Por ejemplo, para poder indicar la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular o asistolia. En algunos casos también puede existir un ritmo de perfusión, ¿no? Y este ritmo puede presentar también una actividad eléctrica verdadera sin pulso, previamente denominada como disociación electromecánica, o una hipotensión extrema con falta de detección de pulso. Entonces, vamos a utilizar una memotecnia para poder evaluar al paciente por causas potencialmente tratables. La memotecnia va a ser H y T. El H va a ser lo relacionado con la hipoxia, hipovolemia, acidosis por el ion hidrógeno, ¿no? H de ion hidrógeno, la hiperpotasemia o hipopotasemia y también la hipotermia. Y en el caso de la T, nos va a ayudar para puntualizar los siguientes términos, como por ejemplo la ingestión de tabletas o toxinas, el taponamiento cardíaco, neumotórax, atención, y también la presencia de trombosis, tanto pulmonar como coronaria. Desafortunadamente, muchas de estas causas no pueden identificarse durante la reanimación cardiopulmonar. El examen clínico, la ecografía de tórax durante la reanimación cardiopulmonar y la radiografía de tórax durante el periodo de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Va a ser muy útil para poder estabilizar a nuestros pacientes. Y la ecografía cardíaca también puede detectar las contracciones cardíacas y reconocer un taponamiento cardíaco y una hipovolemia extrema. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al pronóstico. En primer lugar, la supervivencia hasta el alta hospitalaria, en especial una confunción neurológica intacta, es más importante que el simple retorno a la circulación espontánea. Para eso se va a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se tiene que hacer una prevención de este tipo de eventos. Y si ocurre, llamar inmediatamente a los servicios de emergencia de los hospitales más cercanos, realizar la reanimación cardiopulmonar y llevarlo inmediatamente al hospital para que podamos atenderlo con mayor amplitud.
Sin embargo, las tasas de supervivencia van a variar significativamente y los factores favorables van a incluir, por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar temprana y efectiva, la ayuda inmediata en el momento del paro cardíaco, paciente internado, por ejemplo, en una unidad con monitorización, la evaluación también del ritmo inicial de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, el cuidado post-reanimación, incluyendo también el soporte circulatorio y el acceso a cateterismo cardíaco. En adultos, el manejo de la temperatura debe ser muy objetiva y esta se debe mantener entre 32 a 36 grados y evitar sobre todo la hipertermia. En presencia de varios factores favorables, como por ejemplo una fibrilación ventricular en una unidad de cuidados intensivos, el 50% de los adultos con paro cardíaco puede sobrevivir hasta el alta hospitalaria. Y en general la supervivencia hasta el alta hospitalaria en pacientes que experimentan un paro cardíaco va a variar entre el 25 al 50%. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento. Bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que se necesita una intervención rápida. La reanimación cardiopulmonar va a ser una respuesta secuencial organizada frente a un paro cardíaco, y las claves para tener el éxito en la recuperación de la circulación espontánea van a incluir iniciar inmediatamente las compresiones torácicas ininterrumpidas de forma fuerte y rápidas, y la desfibrilación temprana en aquellos pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Sobre la base de los datos recientes, las directrices del AJA 2020 para el tratamiento del paro cardíaco también aconsejan la administración rápida de una primera dosis de epinefrina en aquellos pacientes que tienen ritmos no reversibles mediante shock eléctrico. También debe tratarse inicialmente a aquellas causas primarias. Si no se detecta una afección tratable, pero sí el movimiento cardíaco o el pulso mediante Doppler, se va a diagnosticar un shock circulatorio grave y deben administrarse líquidos, ¿no?, intravenosos. Por ejemplo, 1 litro de solución fisiológica al 0,9%, o por ejemplo, la administración de sangre entera o una combinación de estos para poder evitar los casos de pérdida sanguínea. Si la respuesta a la administración de líquidos por vía intravenosa es inadecuada, la mayoría de los médicos van a administrar una o más, dependiendo del caso, drogas vasopresoras, como por ejemplo la noradrenalina, adrenalina, dopamina o vasopresina. Sin embargo, no existen pruebas firmes de que la administración continua de vasopresores durante el paro cardíaco vaya a mejorar la supervivencia. Además del tratamiento de la causa, la atención posterior a la reanimación generalmente va a incluir métodos para poder optimizar el suministro de oxígeno. La angiografía coronaria rápida en pacientes con sospecha de etiología cardíaca y el manejo de la temperatura objetivo van a ser muy importantes para el tratamiento de estos pacientes. Como tenemos que recordar, la temperatura se debe mantener entre 32 a 36 grados en aquellos adultos y también mantener una normotermia terapéutica entre 36 a 37,5 grados en lactantes o niños. Siguiente, por favor. Eso sería con respecto a paro cardíaco, doctor. Gracias. Ya, doctorita, las maniobras de resucitación, ¿eso quién va a hacer? El RCP. ¿Me escuchaste? Sí, doctor, sino que solo me han abarcado la parte de qué era el paro cardíaco y... Ya, las maniobras no has tocado. Ya, ya, está bien. A ver, ¿algún comentario, algo respecto a la exposición de la doctora? Ya, muy importante lo que ha comentado. La lesión tisular que se produce cuando hay paro cardíaco es muy importante. O sea, es determinante para el pronóstico y la evolución del paciente. No solamente en este tipo de emergencias, sino también en los politraumatizados en general, los pacientes que tienen hemorragias, etcétera, con mayor razón. El problema tisular y la oxigenación cerebral es importante. El objetivo
El objetivo, por ejemplo, en el tema que hemos tocado anteriormente, que es la insuficiencia respiratoria, ¿el objetivo cuál es? Tratar de llevar oxígeno a la célula cerebral. Ese es el objetivo. Y en este de acá, del paro cardíaco, el objetivo es restituir la circulación para irrigar principalmente y oxigenar la célula cerebral. O sea, dense cuenta, hasta ahora lo que estamos hablando de esto de APRIN, el objetivo principal es la oxigenación del cerebro. Ténganlo como premisa, siempre hay que tratar de oxigenar el cerebro. Específicamente lo que dijo la doctora. Cuando vayan a comenzar unas maniobras de resucitación en un paciente, sea intrahospitalario o extrahospitalario, si en la calle les pasa y ven un paciente en paro cardíaco, van a tener que actuar. Cualquier persona debería saber actuar ante la evidencia de un paro cardíaco. A veces vemos en la calle que, por más que se dan cursos y esto, vemos en televisión que un paciente se desmaya y no sabemos si está en paro o no. Pero ¿qué hace la gente? Lo único que hacen es que agarran un periódico y le echan aire, ¿no es cierto? No sé pues, si el aire de las noticias del periódico reanimará a las personas, pero nosotros que tenemos conocimientos de medicina debemos actuar. Ver a un paciente en paro, inmediatamente activar el esquema ese que la doctorita nos ha puesto acá en su diapositiva número 7, que está también en el ATLS, lo que dice el ATLS, que es qué hacer ante un paro cardíaco, maniobras de resucitación. Pero antes de eso, ¿qué? Primero lo diagnosticas. Segundo, tienes que comunicar. Principio, nunca inicien unas maniobras de resucitación, o sea, unas maniobras de RCP, sin antes comunicar. Comuniquen. Si están en la calle, pidan ayuda a los transeúntes. Señor, señora, llame a los bomberos, llame a emergencias, llame al 911, llame a quien sea, llame a alerta médica, que llamen a alguien, pasen la voz. Y si logran la concurrencia de otra persona para que los ayude, mejor. Comienzan las maniobras de resucitación, pero después de haber pedido ayuda. Igual en el hospital. Si están en el hospital y lamentablemente presencian un paro cardíaco dentro del hospital, entonces antes de comenzar las maniobras de resucitación, comuniquen, llamen a la enfermera, llamen a otro médico, un interno, alguien, o a un paciente que se pueda movilizar, díganle que vaya a llamar gente para que lo ayude. Las maniobras de resucitación, el RCP, son maniobras que cansan, agotan al operador, lo agotan en cuestión de un minuto, un par de minutos ya estás cansado. Pues tienes que hacer compresiones con tus brazos estirados, ¿no? Sin doblar los codos sobre el esternón, presionar con fuerza, ¿no? Dice la literatura, como para que se comprima más o menos unos 5 centímetros la pared costal, más o menos, ¿no? Hacer fuerte, son compresiones a razón de 2 compresiones por segundo, ¿no? Más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rápido las compresiones. Llegar a 30, 40 compresiones y dar 1 o 2 bocanadas de oxígeno, ¿no? La maniobra de boca a boca, respiración boca a boca. Eso cansa, eso agota. A los 2 minutos vas a esperar o vas a querer que alguien te reemplace y que haga las mismas maniobras. Eso es muy importante, la atención prehospitalaria no solamente en esto, sino la insuficiencia respiratoria, los politraumatizados, etc. La parte prehospitalaria es muy importante. Cuando el paciente delicado, politraumatizado, etc., llega a emergencia,
lo primero que tienen que preguntar, ¿desde qué hora está así? Para ir contando los minutos. El tratamiento de un politraumatizado, de un paciente con hemorragia, etcétera, depende de los minutos en que haya sucedido el accidente. Este paciente que tiene paro cardíaco, lo primero que te van a preguntar es, en el hospital, ¿le hicieron maniobras de resucitación para ver si le pueden seguir haciendo maniobras de resucitación? Porque imagínate, ya pasaron 5 o 10 minutos, la célula cerebral solamente te aguanta 3 minutos sin oxígeno. Si no le has hecho ninguna maniobra, de repente el corazón vuelve a latir, pero estás trayendo al mundo un vegetal. Entonces es muy importante el tiempo, que no se pierda, que no se desperdicie tiempo. En la atención prehospitalaria es muy importante en estos pacientitos. Después, ¿de qué más habló la doctorita? De fibrilación, creo que hablaste, ¿no? Temprana. Sí, ahí está. De fibrilación. Bueno, eso la defibrilación es un procedimiento hospitalario o puede ser prehospitalario. Pregunto. ¿Ah? Puede ser pre. Puede ser pre, claro, puede ser pre. ¿Por qué? Porque en todas las instituciones debería haber desfibriladores, y desfibriladores descartables también. Debería haber en los bancos, en los centros comerciales, etcétera. Debe haber en las clínicas, algunas clínicas, dense ustedes cuenta, vayan a pasear por una clínica y van a ver unas cajas ahí en la pared, en cada cierto trecho, unas cajas que tienen ahí un aparato metido, ese es un desfibrilador que está cargado. En caso de que haya un paro en el pasadizo, lo único que hacen es le conectan los electrodos, uno en el esternón, el otro en donde está la punta del corazón más o menos, ¿no? Listo, y activan el desfibrilador y le mandan la carga de electricidad, pero para utilizar el desfibrilador, para desfibrilar un paciente, tendríamos que tener en el hospital, bueno, extrahospitalario te puedo todavía aceptar, porque estamos desarmados. Pero en un hospital, para desfibrilar a un paciente, ¿qué es lo que necesito? Que el paciente, ¿qué condición debe tener para yo desfibrilarlo? ¿Qué me dice? Algo, la expositora o algún voluntario. ¿Cuál es el requisito para desfibrilar a un paciente? ¿Qué necesito para desfibrilar a un paciente? Que esté ¿qué? Que tenga fibrilación auricular. Que tenga fibrilación. ¿Cómo lo vas a desfibrilar si no tiene fibrilación? Que esté fibrilando. Es como decir, ¿qué se necesita para encender una vela? ¿Qué necesitas para encender una vela? Voluntarios, rápido. 1, 2, 3. Uno por ahí me dice la vela, otro. Que esté apagada. Que esté apagada, pues lógico, pues si te encendida, ¿cómo lo vas a encender? Entonces, esto es igual. ¿Qué necesito para desfibrilar a un paciente? Que esté fibrilando. Y lo interesante hubiese sido que nos hubiesen presentado la onda de fibrilación. A ver si les hago. A ver. Ustedes ponen en el hospital, le ponen los electrodos al paciente, etcétera, en paro, que están haciendo las maniobras, y los electrodos ya te leen y te van a poner en la pantalla, te van a poner si hay respuesta del miocardio o no. Cuando aparece esta onda, esta es la onda de fibrilación. ¿Entendido? Tengo una onda, quiere decir que está fibrilando. Un paciente con fibrilación, un paciente está, por ejemplo, conversando contigo, de repente se siente mareado, etcétera, se desmaya,
Le pones el electrocardiograma y todavía no está en paro, pero te presenta esta onda. Ese paciente está fibrilando. La fibrilación ventricular se considera paro cardíaco. Ya no esperes a que entre en paro. Defibrila. Le pones los electrodos, uno en el manubrio external, el otro en la punta del corazón, y descargas. La primera descarga puede ser de 200 joules, porque viene de ser la unidad de medida. 250, la siguiente si es que no responde, y la tercera 300 joules, etc. Hasta 3 descargas se estila. Y más o menos un periodo de entre 15 y 20 minutos de maniobras. Si no responde el paciente, se considera muerto. Es lo que se debe hacer. Debería haber desfibriladores, como les digo, en todas las instituciones puestos, pero que estamos en el Perú, pues acá si pones un desfibrilador, te das la vuelta y ya no lo vuelves a ver. Esa debe ser una de las razones por las cuales no ponen. Pero en las clínicas hay hasta desfibriladores portátiles, del tamaño de un celular, digamos, un desfibrilador. Ya, inclusive hay una película, a ver, me estoy acordando, hay una película que se llama de James Bond, Casino Royale, creo que es, y le dan un trago al James Bond y se da cuenta que lo han envenenado, se va rápido a su carro, está sudando el hombre, abre su guantera y saca su desfibrilador, ¿no? Comunicándose con su central. Los de la central leen sus signos vitales y le dicen en unos cuantos segundos vas a tener un paro cardíaco. Así que él agarra, ahí mismo se pone los chupones, todo, pero lo agarra el paro y se muere James Bond. Pero si se muere James Bond se acaba la saga, ¿no es cierto? O sea que no puede morir. Apareció la chica, como dicen entre comillas, la chica. Y lo único que hizo, apretó el botón de su desfibrilador, llegó la descarga y otra vez comenzó a latir. O sea, existen desfibriladores portátiles. Existen. Eso es lo que se debería hacer. ¿Alguna pregunta de la exposición de la doctora? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, muy bien, doctora. La felicito, aunque no me puso lo del RCP, pero interesante su exposición. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Bien, doctor. ¿Tú eres Inedo? Sí, sí, doctor. Ya, Inedo Alice. ya, doctora Alice, Sí. te escuchamos. Sí. Bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar ahora con un tema también relacionado a lo que ya mencionó mi compañera Luz al principio, ¿no? Sobre la atención del paciente en riesgo inminente de muerte. Y es el tema del shock, un tipo de shock hipovolémico, específicamente estoy tocando el shock hemorrágico. Entonces vamos a ver sus características hasta su manejo. Primero recordemos, ¿no?, lo que vendría a ser el shock en sí, es cuál viene a ser su definición. Y pues viene a ser un estado patológico de hipoperfusión tisular e hipoxia celular. Y esto va a estar caracterizado por un aporte insuficiente de oxígeno y de otros sustratos metabólicos que son esenciales para la integridad celular y también para el adecuado funcionamiento de los órganos vitales. Entonces, lo que vamos a ver en el caso del shock hemorrágico es que esta hipoxia celular va a ser desencadenada por la hipovolemia, que es secundaria a una hemorragia, donde va a haber una caída del retorno venoso y también una caída del gasto cardíaco. Y la mantención de este estado va a provocar una falla orgánica múltiple y finalmente un shock irreversible si es que no tomamos una reanimación adecuada y oportuna. Entonces, bueno, también les quería mencionar un poco sobre las fases de este shock hemorrágico.
Y bueno, recordar aquí que la hemorragia puede producir todos los grados de shock, ¿no? Desde disminuciones leves del gasto cardíaco hasta la caída total de este, ¿no? Hasta puede producir pues el shock irreversible y finalmente la muerte. Entonces, el shock hemorrágico clínicamente se va a subdividir en diferentes fases. Puede haber un shock hemorrágico que sea de tipo controlado. En este shock controlado, los mecanismos compensadores o la detención de la hemorragia se logran antes de un colapso cardiovascular. En caso contrario, por ejemplo, vamos a estar en presencia de una fase no controlada de shock. Esta fase va a estar definida por una hipotensión que viene a ser una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que va a persistir pues después de 10 minutos de estabilización y de un manejo inicial que les voy a hablar más adelante, que tiene que ver con la intubación orotraqueal, con el aporte de fluidos y vasoactivos adrenérgicos, ¿no? Aún así, entonces no responde esto, por lo tanto es un shock hemorrágico no controlado. Pero también se da el shock hemorrágico progresivo. Y este shock va a ser un estado de vasoconstricción prolongada que finalmente se va a transformar en un shock vasodilatado. Aquí va a participar la activación de canales de potasio que son sensibles a ATP. También va a haber liberación de óxido nítrico y va a haber la depresión de los niveles de la vasopresina en esta fase, ¿no? Del shock hemorrágico progresivo e irreversible. Pero debemos tener en cuenta también que existe una clasificación de la hemorragia. Aquí más o menos, por ejemplo, recordemos, ¿no?, que hay un volumen sanguíneo estimado promedio en una persona adulta que va a estar representando un 7% de su peso corporal. Entonces, por ejemplo, acá tengamos en cuenta que un adulto de 70 kilos, pues aproximadamente 5 litros va a estar representando su volumen sanguíneo, ¿no?, de una persona de 70 kilos. Entonces, justamente esta clasificación, vamos a ver que en sí la estimación del volumen de sangre, del volumen de sangrado, puede ser difícil, ¿no?, de calcular, de estimar, y requiere integrar diferentes parámetros que podemos observar en esta tabla. Entonces, por ejemplo, como parámetros vamos a tener al sangrado en mililitros, en porcentaje, tenemos a la frecuencia cardíaca, también se considera la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y también síntomas relacionados con el sistema nervioso central. De acuerdo a esto se va a tener las clases de la hemorragia, ¿no? Tenemos clase 1, 2 hasta 4, en donde vamos a ver que los parámetros, pues, por ejemplo, van a ir variando hasta llegar a un peor estado, ¿no?, que serían las clases 3 y 4. Entonces, pues podemos ver que básicamente los signos clásicos del shock hemorrágico se van a hacer evidentes después de una pérdida sanguínea total de un 15 a un 20%. O sea, estaríamos ya viendo a partir de la clase 2 de clasificación de la hemorragia, ya estaríamos viendo esos signos clásicos de shock hemorrágico. Y acá vamos a tener, por ejemplo, la frecuencia cardíaca ya va a estar mayor a 100 latidos por minuto, la presión arterial va a estar disminuida, la frecuencia respiratoria tenemos ya un incremento, como vemos, 20 a 30 respiraciones por minuto, la diuresis también observamos que va disminuyendo, y en el sistema nervioso central ya tenemos como manifestación la ansiedad. Y igualmente en la clase 3 y clase 4, pues los signos clásicos, ¿no?, del shock hemorrágico, pues van empeorando, como podemos notar en el cuadro. Entonces vamos a tener que el diagnóstico del shock hemorrágico va a ser clínico, con las características que les mencioné en el cuadro anterior, ¿no? Y puede ser o es evidente lo que es la hipotensión arterial, y que va a estar asociada a signos de hipoperfusión periférica visceral, ¿no?, que van a ayudar a certificar nuestra sospecha. Por ejemplo, podemos ver que hay signos de hipoperfusión global, como ya les mencioné, la hipotensión, está la taquicardia, oliguria, un llenado capilar enlentecido. Cuando hay alteración del sensorio, el lactato sanguíneo está elevado también.
y tenemos a la saturación de oxígeno que va a estar disminuida. Y también va a haber marcadores relacionados con la función de órganos también, ¿no? Por ejemplo, marcadores cardíacos, vamos a tener isquemia, disfunción miocárdica, en la parte renal también disminución del débito urinario, también con respecto a la parte hepática vamos a tener la elevación de las transaminasas, de la LDH, de la bilirrubina, y también la parte esplácnica vamos a tener úlceras de estrés y ileomalabsorción, ¿no? Entonces, estos son algunos indicadores de hipoperfusión que acompañados con la hipotensión arterial estarían dándonos pues el diagnóstico del shock hemorrágico, ¿no? Y como siempre vamos a tener que ubicar en una de estas clases, ¿no? En una clasificación de la hemorragia. Ahora, también lo que tenemos que recordar es que pues el organismo tiene ciertos mecanismos compensadores, ¿no? ante este suceso. Entonces, la primera respuesta a la pérdida sanguínea es un intento de formación de un coágulo en el sitio de la hemorragia. Pero a medida que la hemorragia progresa, se va a desencadenar una respuesta de estrés que va a producir vasoconstricción de arteriolas, de arterias musculares y un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto, pues, lo que busca es mantener la presión de perfusión y el gasto cardíaco. Entonces, esta respuesta neuroendocrina de estrés va a ser caracterizada por la activación de los 3 ejes fisiológicos que se van a mencionar aquí, que son pues ejes que van a estar relacionados de manera amplia y compleja. Por ejemplo, está el sistema nervioso simpático, la secreción de la vasopresina por la neurohipófisis y también la estimulación del eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en el primero, donde está involucrado el sistema nervioso simpático, pues aquí los reflejos simpáticos van a ser estimulados con la pérdida de sangre a través de los vasoreceptores arteriales y cardiopulmonares que tenemos. Entonces, la respuesta, esta estimulación se va a producir en unos 30 segundos aproximadamente desde que se inicia una hemorragia. Y lo que se va a tener aquí va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual va a ayudar a mantener el gasto cardíaco. Va a haber también una vasoconstricción intensa que va a ayudar a mantener la presión arterial debido a un aumento de la resistencia vascular sistémica. Y esto va a ser especialmente intenso en piel, vísceras, riñón. Y también va a haber una venoconstricción refleja que va a ayudar a mantener las presiones de llenado. Esta vasoconstricción que les mencioné hace un momento no va a comprometer la circulación coronaria ni cerebral debido a que hay una eficiente autorregulación local del corazón y del cerebro, que lo que hace es lograr mantener un flujo sanguíneo de estos órganos. Si es que se mantiene todavía una presión arterial media que es superior a 60 o a 70 milímetros de mercurio. Con respecto a la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona, esto lo que va a hacer finalmente es mantener la vasoconstricción sistémica, ¿no? Aquí tenemos involucrado al riñón que va a experimentar al principio una caída de flujo sanguíneo renal con una disminución de la filtración glomerular. También va a haber, por lo tanto, retención de agua y sodio. La pituitaria posterior va a liberar vasopresina y además de que se conserva agua a nivel renal, lo que hace pues la vasopresina es que es un potente vasoconstrictor, ¿no? Y también en este pequeño cuadro se menciona también, ¿no?, que el sistema respiratorio nos va a ayudar respondiendo ante este proceso de hemorragia con una hiperventilación que es secundaria a la anemia, la hipoxia, la acidosis metabólica. Hay sistemas compensatorios a largo plazo también que por ejemplo, tienen que ver con el movimiento de la lúmina hacia los capilares, un aumento de la secreción proteica hepática y una estimulación de la eritropoiesis. La adenohipófisis también va a ser importante porque va a secretar la hormona corticotropina y que junto con la angiotensina va a estimular la secreción de aldosterona por la corteza adrenal, ¿no? Entonces la vasopresina, la aldosterona, va a preservar sodio y agua a nivel renal y esto aproximadamente va a tomar 30 minutos en tener un efecto. Entonces, como vemos, hay mecanismos compensadores, ¿no?, que va a estar tratando de combatir al shock hemorrágico. Sin embargo, a veces estos no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en cuenta y ya con respecto al manejo del shock hemorrágico es que
tenemos objetivos aquí. Los objetivos de la reanimación circulatoria va a ser restaurar el volumen sanguíneo circulante con una adecuada capacidad de transporte de oxígeno, pero además, y muy importante, va a ser lo que consta el tratamiento definitivo de la causa, que pues es detener la hemorragia, ¿no? Porque el restaurar el volumen, podemos intentar restaurar el volumen, pero mientras no se detenga esta causa, pues esto va a ser como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, son muy importantes estos dos, pero tener en cuenta que se debe detener esa hemorragia. Entonces, el primer objetivo, lo que nos dice la literatura es que se ha utilizado tradicionalmente el aporte agresivo de fluidos intravenosos para lograr la pronta restauración de la perfusión tisular, pero actualmente, por ejemplo, en el caso de los pacientes con hipotensión moderada, se podrían beneficiar ellos con una reanimación con fluidos controlada, retardando lo que es el aporte agresivo de líquidos hasta que se logre la hemostasia quirúrgica. Cuando se realiza la resucitación excesiva con fluidos antes de la hemostasia quirúrgica, pues se podría aumentar aún más el sangrado y ensombrecer el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, esta parte es importante, ¿no? La reanimación con fluidos controlada. Pero en el caso del shock hemorrágico severo, cuando se tienen pacientes así con un shock hemorrágico severo, donde la hemorragia va a ser masiva, no controlada, entonces aquí sí nos hablan de un uso precoz de sangre, de plasma fresco congelado, de plaquetas, el uso de cristaloides, boloides, ¿no? Aquí va a ser mandatorio el uso de estos. Y pues aquí, para el logro de este segundo objetivo, que es detener la hemorragia, pues va a ser realizar una cirugía precoz que es dirigida a controlar el sangrado en forma, en un principio transitoria, ¿no? Pero, y después debemos de detener ya la hemorragia de forma permanente, porque si dilatamos esta parte de la cirugía, pues aumenta los riesgos. Ya no te escucho. Se te apagó el micro. ¿Qué le pasó a la doctorita? ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Sí, doctor, seguro tuvo un problema, ya seguro va a volver. Sí, Doctor, ¿me escucha? Sí, ya te escucho ya. Ahí sí. Sí, Ya, sí. doctor, sí, Pero te fuiste, no creo sé que qué se había pasó. Ya. ¿Esta parte me escuchó, doctor, del manejo? Sí, esa parte sí. Te quedaste en ya. que hay que tener la hemorragia y hay que tener una cirugía lo más pronto, ¿no es cierto? Ahí te quedaste. Sí. Sí, doctor. Y bien, entonces, también debemos tener en consideración que va a haber pacientes que pueden tener un alto riesgo de shock hemorrágico y vamos a tenerlos en cuenta. Van a existir 4 condiciones clínicas que alertan sobre el alto riesgo de hemorragia masiva, de shock hemorrágico. Por ejemplo, los pacientes que van a ser intervenidos en cirugías mayores con grandes pérdidas de volumen, por ejemplo, una cirugía hepática o una gran cirugía traumatológica, de ortopedia. También hay que considerar a las pacientes obstétricas, ¿no? Especialmente con un diagnóstico que es el acretismo placentario, cuando tenemos a la placenta que está adherida anormalmente a la pared uterina. Y también pacientes que han sufrido trauma y se nos avisa de su traslado al centro asistencial, pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente y que presentan una condición médica que afecte la coagulación. Entonces, en estas condiciones lo que se va a hacer es alertar a todo el equipo médico que va a estar involucrado y también se va a activar preventivamente protocolos de acción frente a una hemorragia masiva. Entonces, ya para resumir, pues, cómo se debe actuar, tenemos aquí el algoritmo de manejo y para ello, pues, vamos a tener en un principio un manejo, una estabilización inicial. Y pues, si nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a un paciente que se encuentra en un paro cardíaco secundario, un shock hemorrágico, pues nuestra estrategia inicial va a ser la resucitación cardiopulmonar, ¿no? Junto con un control inmediato de la hemorragia y una resucitación circulatoria. Como vemos aquí en la parte inicial del manejo, pues se menciona lo que son los accesos venosos periféricos
Y aquí lo que nos habla la literatura es de obtener prontamente accesos de gran calibre, periféricos o centrales. Esto va a ser esencial, va a ser imprescindible para el éxito de la reanimación. Entonces, al menos se deben tener 2 accesos periféricos y de preferencia tienen que estar en la extremidad superior, ¿no? Los catéteres centrales también, y estos pueden ser en vía yugular interna o subclavia. Solamente que acá se va a requerir pues un mayor entrenamiento, ¿no? En el caso de catéteres centrales. Después está lo que es la toma de los exámenes, inicio de la reposición de volumen, ¿no? Aquí inmediatamente después que se pone la vía venosa se deben obtener muestras sanguíneas para exámenes de laboratorio de urgencia. Entre ellos tenemos la clasificación de grupo sanguíneo, el RH con pruebas cruzadas, hemograma, hematocrito, hemoglobina, un recuento de plaquetas, el tiempo de protrombina, tromboplastina parcial, de fibrinógeno, el recuento de leucocitos, también la función hepática es importante. Y es importante también tomar una muestra de gases arteriales, ¿no? Para descartar lo que es la acidosis metabólica y cuantificar la función ventilatoria. Después, como se menciona, se realiza lo que es la reanimación con fluidos. Y aquí tenemos que considerar los equipos de infusión rápida. Como sabemos, ya en una hemorragia masiva, las prioridades va a ser restaurar el volumen sanguíneo circulante y también la concentración de hemoglobina, ¿no? Va a ser importante restablecer la perfusión de órganos, aunque la literatura nos indica que no va a ser necesario tanto lograr una presión arterial media normal en la primera etapa inicial, ¿no? Y pues con respecto a esta reanimación con fluidos, como vemos, nos dice iniciar cristaloides y o coloides en alto flujo. Y bueno, en este caso los cristaloides se puede utilizar el cloruro de sodio, el 0.9%, la solución de Ringer o Ringer lactato, o una solución cristaloide también. Y pues aquí el principal componente osmóticamente activo va a ser el sodio. Esto va a ser importante, pero también se podría utilizar los coloides. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, podría ser los más usados las gelatinas, almidón. Y bueno, con respecto a si se utiliza los cristaloides en sí o también los coloides, no se ha demostrado un beneficio del uso de los coloides sobre los cristaloides en los pacientes traumáticos. Entonces, en estos pacientes, básicamente, lo que leí en la literatura es que los cristaloides van a ser los fluidos que van a estar recomendados en la reanimación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y, ¿Cómo dijiste los cristaloides qué? Los cristaloides, doctor, bueno, según lo que leí, siempre se hablaba, ¿no?, entre utilizar los cristaloides o los coloides, pero no se ha demostrado un beneficio en sí del uso de los coloides sobre los cristaloides en los pacientes traumáticos. Entonces, lo que leí era, sí, lo que leí era que básicamente los cristaloides siguen siendo pues los fluidos altamente recomendados en la reanimación en estos pacientes traumáticos. Y pues, entonces, doctor. ¿Y la albúmina humana? La albúmina está, claro, doctor, sino que, como le menciono, la literatura dice que en los pacientes traumáticos sería mejor el uso de los cristaloides. No se ha demostrado que los coloides sean superiores, ¿no? Por eso básicamente se sigue utilizando esto, los cristaloides, en la reanimación con fluidos. Pero sí se representan una opción. Ya, ahora, pero ¿por qué usar coloides, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué beneficio te da el coloide? ¿Qué te aumenta? Lo que leí es que, por ejemplo, son sustancias que tienen un mayor peso molecular, permanecen en el espacio vascular por más tiempo. ¿Te aumentan? ¿Qué te aumentan? La presión oncótica. Te van a aumentar la presión. Claro. Pero Sí. a ver, antes de cortarte,
Y ya acabaste todavía te falta tu exposición, ¿no es No, cierto? es esto, doctor. Es Ya. solamente mencionar esos puntos. Ahí acabas, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, mira. Importantísimo tu tema. Hemorragia. ¿Tiene hemorragia? Lo que tienes que hacer es cohibir la hemorragia. Ya lo pasaste, creo, en la diapositiva anterior. Lo que tiene ahí, ese es el ABC de tu exposición, es eso. Tienes una hemorragia, ¿qué cosa tienes que hacer? Detener la hemorragia. Hasta que llegues a detener la hemorragia, haces la otra parte que dice restaurar el volumen sanguíneo circulante. ¿Hasta qué? Por eso es que con un paciente con hemorragia, tan importante es el tratamiento que hagas en la unidad de shock trauma, en emergencia, como lo que vas a hacer prehospitalariamente. También les vuelvo a decir, el accionar prehospitalario es muy importante en un paciente delicado y con riesgo inminente de muerte. Lo que se hace en la calle es muy importante. Tienen un paciente que está sangrando por una fractura, etcétera. Ya dijimos en las clases, cuando hicimos tiempos operatorios, lo primero es la presión directa, tratar de cohibir la hemorragia. Ya con eso hacen bastante. Están en la calle, en la vía pública, solamente tienen que hacer primeros auxilios, nada más. No tienes. ¿Qué cosa tienes? Un pañuelo, cualquier prenda de vestir, con eso presionas y se acabó. O le haces un torniquete finalmente, que es la última elección, ¿no? Para hacer, es lo último. Si tienes una hemorragia interna, ahí no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es violentamente llevarlo a un hospital. El traslado, el tiempo es muy importante en estos pacientes, el tiempo. ¿Por qué? Cuando llegas a un centro hospitalario con el antecedente del politraumatismo y en estado de shock y sospecha de hemorragia interna, lo primero, tratan de estabilizar al paciente. ¿Qué hacer? El transfundir grandes cantidades o sea, lo que le llaman la reanimación agresiva. ¿Con qué? Con fluidos, o sea, pásale cloruro de sodio, pásale las gelatinas, esas que has hablado, los coloides, los cristaloides, pásale para elevar la presión. No. Hay lo que se llama la presión, la hipotensión permisiva. ¿Qué cosa es eso? Ante la sospecha de una hemorragia, yo no puedo elevarle la presión al paciente a un valor normal. ¿Por qué? Porque es como un barril que está lleno y contiene todo su líquido, tiene una presión normal. Pero si yo al barril le hago un hueco, se comienza a salir el líquido. Es lo mismo en mi paciente. Mi paciente tiene un hueco por algún sitio y se está perdiendo la sangre. Si yo le aumento la presión, lo único que hago es que fugue la sangre más rápido. Si yo le llevo la presión a valor normal, la sangre va a salir más rápido. Y entonces, lo que se utiliza en los servicios de emergencia es la hipotensión permisiva. ¿Qué es eso? No lo lleves nunca a la presión arterial normal, manténlo hipotenso. Entonces dice, tienen que mantener tu paciente con una presión sistólica, dice, sistólica entre 8 y 9, sistólica. O, dicen, una presión arterial media de 80. Presión sistólica de 8 a 9, o sea, lo tienes que mantener hipotenso. ¿Cómo controlas si el paciente se va desmejorando o se mantiene estable? Palpándole los pulsos, el pulso carotídeo, el pulso femoral. Si tiene pulsos palpables, está todavía, lo mantienes, y ahí juegas con tus líquidos. Trata de elevarle la presión lo menos posible. Manténlo, tienes que tener vías. Un paciente que llega a un servicio de emergencia, un paciente grave, lo primero que tienes que hacer es ponerle una vía central y un par de vías periféricas. Una vía central para transfundir grandes cantidades de líquido o transfundir soluciones hiperosmolares. Si tú transfundes una solución hiperosmolar en una vena periférica, lo único que vas a hacer es vas a quemar la vena. Le está haciendo una escleroterapia.
Entonces tienes que tener un buen acceso central, una vía central, y ahí por ahí le vas a pasar las sustancias hiperosmolares, llámese cristaloide, llámese coloide, lo que quieras llamarle. Y jugar con eso. Dice la literatura, pasar bolos más o menos de 200, 250 centímetros cúbicos de un coloide o un cristaloide. Y si lo que está perdiendo es sangre, lo que tienes que pasarle es sangre. Está perdiendo sangre. Si tú le pasas mucho líquido, el problema de pasar líquido en exceso, o sea, esa terapia agresiva que se hacía antes, pásale 2, 3 sueros a chorro. Cuando pasas más de 2 sueros a chorro, ya produces, primero diluyes la sangre. La poca sangre que te queda, porque todo se está yendo por el hueco, la poca sangre que te queda la diluyes. La oxigenación del cerebro, que es el objetivo del curso del seminario, es la oxigenación del cerebro y de los órganos nobles, ¿no es cierto? Ese es el objetivo del seminario de APRIN. Eso fue pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del paciente en riesgo inminente de muerte? La oxigenación del cerebro y los órganos principales. Ese es el objetivo. Entonces, si tú lo diluyes, si le metes mucha agua, la cantidad de hemoglobina la vas a diluir, no va a llegar al cerebro, y el cerebro se va a edematizar, acuérdate, porque le estás pasando agua. Acuérdate lo que dijo la doctora antes, no sé, una de las doctoras que he expuesto, no sé, habló del edema cerebral. Esa es una complicación grave. Posteriormente, cuando ya lo estabilizas a tu paciente y lo curas y lo sanas, el edema cerebral te va a llevar un tiempo de corregirlo, porque se ha edematizado la célula. La célula cerebral no tiene, la única célula creo que no tiene para dónde expandirse. Entonces, te dan un golpe en la pierna, se te hace un chichón, un moretón, lo que quieras, pero el cerebro no tiene dónde expandirse. Ahí se queda, y si le das edema a la célula cerebral, ¿dónde se expande? Y se deprime el cerebro. Entonces, evitar eso, si lo que te falta es oxígeno al cerebro, pásale, pues, y tu presión arterial se mantiene todavía, entonces pásale, pues, paquete globular, no le pases sangre total, porque la sangre total te va a dar volumen, más el litro que le pasaste de agua, más los 200 de cristaloides, y le pasas 1 litro de sangre o lo revientas. Y si es un paciente de edad, los pacientes de edad avanzada, somos más lábiles, y todavía si tenemos comorbilidades. Las principales son las cardiopatías, hipertensión arterial, arritmias, etc. Le pasa gran cantidad de líquido, el corazón ya, pues, ese corazón tiene 70, 80 años, ya no va a responder a la gran cantidad de líquido, entra en edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, etc. Le complicas la historia. Por eso mantengan la presión arterial baja, lo que se llama la hipotensión permisiva. La vas controlando. Si dejas de palpar el pulso carotidio, le aumentas un poco, le pasas o cristaloides o le pasas paquete globular. Mientras más le pases de cristaloides, paquete globular, suero, etcétera, estás diluyendo más la sangre y se están perdiendo también, ¿qué cosa? Que va en la sangre, en el plasma, van los factores de coagulación. Y esa es la otra complicación de un paciente con una hemorragia. Se pierden los factores de coagulación y se pierde los principios, todo lo que acaba de decir la doctora, que entra la vasoconstricción, que entra el accionar de las plaquetas, la formación de trombos, etcétera. Que si es un vaso grande no le va a dar tiempo que se forme el coágulo, etcétera, pero algo hace con los vasos de mediano y pequeño calibre. Pero si lo diluyes, se pierden los factores de coagulación. Entonces entra en una coagulopatía. Ya le complicaste la historia. Ya tienes edema cerebral, le complicaste con coagulopatía de consumo, lo has diluido tanto, y puede entrar en una coagulación intravascular diseminada y se complica la historia. Entonces, mantenerlo con hipotensión permisiva, controlar el aporte que le vas a dar, preferiblemente que sean paquetes globulares, sangre o derivados de la sangre, es el paquete globular, el plasma, ahí habló la doctora del plasma también, la albúmina humana. ¿Por qué?
el plasma fresco. ¿Por qué? Porque ahí están los factores de coagulación, le tienes que pasar. Si lo has diluido, tienes que pasarle plasma fresco para restituir factores de coagulación. Plasma fresco, fresco, no puede ser guardado tampoco. Plasma fresco, le pasas y le restituyes los factores de coagulación para evitar futuras complicaciones. Bueno, pero esta jarana determina mucho tiempo, esfuerzo, controles, etcétera. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo voy a estar haciendo esto? Jugando con que le sube, le baja la presión. ¿Hasta cuándo? Dice la literatura que la hipotensión permisiva debe de tolerarse máximo 60 minutos. En algunos estudios que se han hecho, hasta hora y media. ¿Y qué hago esa hora y media? Jugando con mi paciente. Tienes que avisar al equipo quirúrgico respectivo para que le dé el tratamiento definitivo. El cirujano tiene 1 hora para solucionar el problema. Mientras sube a sala y en sala de operaciones, el anestesiólogo se encarga, sigue esa compensación del paciente. Tiene que seguir. Le falta acá, le subes, le bajas la presión, se le está bajando mucho, trate de subir, le pasa la cristal, hasta que el cirujano encuentre el vaso causante de la hemorragia y lo pince, lo ligue y se acaba la historia. Eso es lo que la doctorita nos trata de explicar con esa diapositiva que dice detener la hemorragia. La cirugía precoz es el tratamiento a todo esto. Una vez que detenga el cirujano la hemorragia, el resto solamente es tratar de nivelarlo. Ahora sí le comienzo a subir la presión a valor normal porque ya el barril ya no tiene hueco, ya no se va a perder el líquido. Ahora sí le subo los valores, le tomo controles, un control de gases arteriales para ver si está saturando bien, el control de electrolitos para ver si me pasé en sodio, en cloro, para disminuir el edema cerebral, etcétera, 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 etcétera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de la exposición de la doctora? Interesante. ¿La expositora tiene alguna pregunta? No, doctor, sí me quedó claro Ya. la explicación que... Entonces, muy bien, muy bonito su exposición. Ha valido para hacernos recordar algunas cosas que ya estaban quedándose en el olvido. Interesante, la felicito, doctora, está muy bien. ¿Hay alguna otra exposición? Sí, doctor. Bueno, ¿Qué toca? ¿aló, doctor? ¿Me escuchan? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tema vas a exponer? Entonces, abdomen agudo con descomposición hemodinámica. Abdomen agudo con descomposición. ¿Qué? ¿Descomposición hemodinámica? Sí, A ver, ¿cuál es tu nombre? soy el alumno Brian Ramírez. ¿Se me puede escuchar? Ramírez Rivera, sí, te escucho bien. Te escuchamos. Sí, Puedes ya. comenzar. ¿Se puede dar mi presentación ahí? Está bien, se ve, perfecto. Ya. Ahí está. Bueno, para definir lo que es un abdomen agudo con descomposición hemodinámica, bueno, en general, lo que es un abdomen agudo, ¿no? Se define como un dolor de tipo abdominal, normalmente una approach. Demora un tiempo menor a 1 semana, que necesita una evaluación rápida y eficaz y bueno, estudios de imágenes. En este caso, lo asociaríamos a una descomposición hemodinámica, que ya vamos a ir viendo lo que es la técnica del paciente, ¿no? Ahora, la etiología es muy variada, ¿no? Se dice que las etiologías en específica van a ser las primeras causas. Y ahora, como posterior a ello están el apendicitis, obstrucción intestinal, patología urológica, de vía biliar y entre otros, ¿no? Ahora, haciendo énfasis también que en adultos mayores la patología de vía biliar sube a un 25%. Ahora, muy bien. Ahora, en el caso de dependiendo de cada tipo de etiología, la clínica va a ser muy distinta, ¿no? Como ya lo hemos ido viendo. También existe etiología de tipo extraabdominal, que se va a comportar como un abdomen agudo, ¿no? Va a tener toda la clínica en un paciente con abdomen agudo. Por ejemplo, cuadros cardíacos, endocarditis, síndrome coronario agudo, miocarditis, ruptura esofágica, espasmo esofágico, entierro, esofagitis, colitis.
causas de tipo hematológicas, metabólicas, la presencia de toxinas, infecciones, daño neurológico, todos ellos incluso se pueden comportar como un abdomen agudo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología, ¿no? de este abdomen agudo? En este caso, por ejemplo, en general, la clínica del dolor tiene que ver mucho con lo que son la transmisión de las fibras nerviosas, reflejos y neuroreceptores, ¿no? Caracterizándose en que nosotros tenemos tres tipos de fibras, ¿no? Las viscerales, somáticas y el tipo referido, ¿no? Perdón, dolores, dolor visceral, somático y referido. El de tipo visceral está caracterizado por unas fibras del tipo C, quiere decir que son un poco más lentas, tiene inervación de tipo simpática, autonómica simpática, en este caso, por ejemplo, asociado al epigastrio, el sistema hepatobiliar, estómago y duodeno, a nivel de mesogastrio, intestino delgado, colon ascendente, a nivel de hipogastrio, colon, útero y anexo supremo vesicales. Al ser un dolor de tipo visceral, este es inespecífico, ¿no? Y más que está inervado por fibras de tipo C, posterior a ello que también estas se manifiestan a nivel de la parte de la localización ya en el nivel de la piel, ¿no? Manifestándose como por irrigación del peritoneo parietal, en la cual va a hacer inervación con lo que son los dermatomas, en la cual ya hay localización de la piel, músculo y peritoneo parietal, ¿no? Estas fibras van a ser de tipo A, quiere decir que son unas fibras mucho más rápidas y mejor localizadas. Dolores referidos, ¿no? Que se produce cuando las fibras somáticas y viscerales van a confluir en algún tipo de síntomas que el paciente presenta. Ahora, el cuadro clínico, principalmente lo que tiene que ver es un dolor abdominal, llámese visceral, somático, referido, tiene que haber un dolor abdominal. Y como lo mencioné antes, el dolor visceral es tipo sordo, quemante, colorido, difuso. Somático ya es un poco mejor localizado. Ahora bien, si estamos hablando de un paciente con dolor abdominal, con inestabilidad hemodinámica, es decir, a este dolor abdominal se le tiene que evidenciar una alteración de todo el cuadro hemodinámico, ¿no? Llámese que se puede asociar a una clínica de shock hipovolémico, un shock séptico, entre otros tipos de shock, como lo mencionó la compañera que expuso antes de mí, ¿no? Por ejemplo, acá, para hacer un breve resumen, en este cuadro menciono lo que es el shock hipovolémico, ¿no? En sus diferentes grados, en lo cual se evidencia el compromiso de la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, gasto urinario, estado mental, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con dolor abdominal y más que se le suma este tipo de signos, estos signos hemodinámicos, entonces estamos hablando de una descompensación hemodinámica. Entonces, se dice que todo esto va a interactuar de manera cronológica, ¿no? Se asocia que una presentación súbita con dolor máximo es un síntoma de un dolor parietal. Por ejemplo, en un trauma abdominal, ¿no? En el cual el dolor es máximo o súbito, ¿no? No es un dolor de tipo visceral, ¿no? Que es un dolor que viene y que va, ¿no? Es un dolor de tipo súbito. Y la asistencia médica se menciona que tiene que ser dentro de las primeras 24 o 48 horas. El diagnóstico va a depender de la etiología en la cual nosotros estamos sospechando y obviamente hacer un descarte de diagnósticos diferenciales de algún otro tipo de patología asociada. Doctor, ¿se me escucha? Te escucho perfecto. Ya, listo. Más bien, si puedes agrandar tu diapositiva, pues se ve, pero mi ojo ya está viejito. Ahí. No ahí está, perfecto. Ya. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico va a depender mucho de la etiología específica en la cual el médico tratante esté sospechando y aparte de ello, sumarle algún otro diagnóstico diferencial, ¿no? Los exámenes auxiliares se van a complementar con lo que son laboratorios, radioimágenes, algún tipo de exámenes especializados. Laboratorio tiene que incluirse hemograma, examen de orina, electrolitos, uretratimina, glucosa, bases arteriales y lactoferinosidad. En radioimágenes
considerar la radiografía del abdomen, una ecografía abdominal, que hoy en día está muy usado lo que es el ecofaz, ¿no? Es la sonografía del trauma en pacientes de trauma abdominal, ¿no? Ahora, después lo voy a explicar un poco más detallado. Los exámenes especializados complementarios se pueden asociar a transaminadas, amilasas, si el paciente, por ejemplo, se sospecha de un paciente con patrón colestático, paciente que viene itérico, y pacientes que, por ejemplo, sean mujeres en edad fértil, descartar siempre un test de embarazo para proceder manejo inicial. Ahora, ¿cuáles van a ser los manejos de acuerdo al nivel de complejidad y la capacidad resolutiva? Se van a sustentar en 5 pilares. Las medidas generales preventivas, realizar una historia clínica y meticulosa, una exploración rápida secuencial, y garantizar el estado general del paciente, así como un monitoreo constante de las funciones vitales. Hoy en día se habla de lo que es medidas generales preventivas, que se va a hacer de acuerdo al manejo del abdomen agudo según el ABC, ¿no? Que, bueno, que es el siguiente, ¿no? Se dice que es A es vías aéreas, ¿no? Se dice que la evolución clásica es ABC, vías aéreas, que es mantener la vía aérea permeable, brinden respiración, ¿no? Si que el paciente está respirando de manera efectiva, y si que esta respiración es rápida y superficial, o evaluar, ¿no? Si es que hay una respiración dificultosa con la presencia de movimientos en los músculos accesorios, ¿no? Intercostales, cerrados, entre otros. La presencia de la circulación, ¿no? Si el paciente estamos evidenciando si que estamos frente a un shock, o si es que en este caso el paciente ya tiene un acceso venoso, si hay evidencia de un sangrado activo, ¿no? Entonces tiene que hacerse esta primera evaluación que tiene que ser sumamente rápida. Las complicaciones más frecuentes de un dolor abdominal, ¿cuáles van a ser? Shock, sepsis, ¿no? Y también obviamente va a depender mucho de la etiología. Por ejemplo, si estamos ante un cuadro, por ejemplo, una úlcera perforada, por ejemplo, no estaríamos hablando quizás de un shock hemorrágico, ¿no? O hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, si es que nosotros sospecharíamos de un cuadro etiológico, ya sea por encima o por debajo del ángulo de Treitz, o pacientes con obstrucción intestinal, que también se puede asociar a un shock séptico por la acumulación de bacterias. Y bueno, anteriormente se manejaba lo que era el ABC, ¿no? Hoy en día hablamos de un ABC D y E, que va a ser la evaluación primaria. A, vías aéreas, B, ventilación, C, circulación, D, evaluar disfunción neurológica, y E, exponer al paciente, ¿no? Para nosotros, a lectoscopía, hacer una revisión inmediata, si es que encontramos evidencia de trauma abdominal, por ejemplo, el signo de Cullen, por ejemplo, cuando estamos frente a un hemoperitoneo o sangrado pancreático, la presencia del signo de Gray-Turner, que es a nivel lateral, ¿no? Cuando estamos evidenciando lesiones de tipo retroperitoneales. Entonces, eso van a ser una pequeña revisión de manera inmediata, ¿no? Entonces, ahora también, ¿cuál era el segundo paso? Realizar una historia clínica meticulosa. Esto se va a realizar con una anamnesis inmediata, no se espera mucho tiempo. Quiere decir que nosotros debemos de evaluar qué tipo de dolor estamos evidenciando, sea visceral, sea somático o referido. Evaluar también los tipos de antecedentes previos, y una exploración rápida y secuencial, que es lo que mencioné, ¿no? Inspección, propósito, percusión, auscultación. Si es que estamos frente a un abdomen agudo quirúrgico o no, ¿no? En este caso también se le puede asociar, si es que sospechamos de algún trauma cerrado, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer un uso del ecofaz, ¿no? Anteriormente se hacía lo que era un lavado peritoneal, ¿no? En pacientes con trauma abdominal, pero hoy en día el ecofaz tiene mucho más sensibilidad y especificidad frente a un trauma abdominal para evaluar los 4 focos, sea pericárdico, perisplénico, peripático y fondo de saco vésico rectal, ¿no? Entonces, posterior a ello, ¿cuáles van a ser las siguientes manejos? Pues garantizar el estado general del paciente, estabilizar el tratamiento definitivo y si procede mediante antibiótico terapia o cirugía, ¿no? Ya una vez establecido y cumplido los 3 primeros pasos. Y bueno, en este caso se hace un manejo de medidas específicas, ya sea
Bueno, en este caso recapitulo un poco lo que mencionó mi compañera, ¿no? El uso de oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno entre el 94 y el 96%, mantener vía aérea permeable, canalizar de 1 a 2 vías, perfundir fluidos en función del estado hemodinámico, ya que estamos frente a un paciente con inestabilidad hemodinámica y se va a priorizar lo que es el uso de cristaloides. Obviamente también, si es que nosotros estamos frente a un tipo de shock, determinar, ¿no? Como lo mencionó la compañera, que existe diferente clasificación de tipo de shock, en la cual se menciona que el grado 3 y 4 se prefiere el uso de coloides. También se puede considerar el uso de administración de analgesia para el caso de dolor intenso, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, están en peritonitis, por ejemplo, ¿no? El uso de heparina, se puede considerar el uso de fentanilo, realizar la medición de glucemia y analítica sanguínea, electrolitos, hemograma, todo lo que mencioné como exámenes auxiliares, ¿no? Bueno, también está el uso de drogas vasoactivas para la reposición volumétrica y frente, bueno, también se considera cuando estamos frente a un shock, ¿no? Y si es que existen vómitos, utiliza el uso de antieméticos, metoclopramida o androstenediona y lo vemos oriente, ¿no? También, si es que sospechamos de úlcera péptica, administrar omeprazol y también monitorizar constantes de modo retroactivo relleno capilar, ¿no? Que van a ser parte de el monitoreo de, por ejemplo, un paciente de shock hipovolémico, valorar la colocación de sonda nasogástrica o bolsa colectora, valorar coloración de sonda vesical, más que nada para hacer un correcto evaluación del balance hidroelectrolítico, ¿no? Que va a ser parte también del manejo de shock. Y colocar al paciente en posición de Trendeler si es preciso, ¿no? Para poder mejorar la redistribución del gasto cardíaco. Este es un pequeño flujograma, ¿no? De la guía de Amir, en la cual menciona cómo es que se debe atender a un paciente con abdomen agudo entendido en urgencias, ya sea la valoración inicial, y que se esté sospechando inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable hemodinámicamente, bueno, ya es lo que se hace como todo paciente en emergencia, ¿no? Ya sea pruebas complementarias, porque se tiene toda la paciencia del mundo, ¿no? Pruebas complementarias, medidas de confort, ¿no? Pero en caso de que nosotros estamos frente a una inestabilidad hemodinámica, quiere decir que tenemos que actuar de manera inmediata, ¿no? Sospechar, en este caso ya sea manejo quirúrgico o manejo médico, pero de inmediato. Obviamente hacer la sospecha, ¿no? Ya sea una paciente con emergencia quirúrgica, por ejemplo, aneurisma de aorta roto, que puede ser causa también, ¿no? De un abdomen agudo. En este caso podría indicar que es una laparotomía inmediata, ¿no? Para poder solucionar el problema. Bueno, esas son las referencias bibliográficas. Eso sería toda mi parte, doctor. Está bien. Bien. ¿Alguna pregunta para nuestro compañero? Pregunten. De repente precisar el abdomen agudo. El abdomen agudo, el signo característico imprescindible de un abdomen agudo es ¿qué es? ¿Cuál es el síntoma para que sea abdomen agudo? ¿Qué síntoma tiene que estar presente? Ineludible, infaltable. ¿El dolor? El dolor, pues. Dolor. El dolor abdominal. Sin dolor no hay abdomen agudo. Un dolor abdominal agudo que tiene más de 6 horas de evolución, dice la literatura. Más de 6 horas de evolución en un hospital de nivel 4. O sea, que tengas todo lo que me acabas de decir, el ecofácil, tomografías, laboratorios, etc., 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 y especialidades, sobre todo. Más de 6 horas de evolución en un hospital de nivel 4 y persiste y no tienes diagnóstico, ya entra a la categoría de abdomen agudo quirúrgico. Ya tiene que entrar a la sala. ¿Para hacer qué cosa? ¿Cómo se llama la operación? El acto operatorio del abdomen agudo quirúrgico. Cuando hicimos la clase de tiempos operatorios, dijimos que en la exéresis es donde la operación recibía su nombre.
Y si yo tengo un cuadro vesicular agudo y lo llevo a sala de operaciones, entonces mi operación se llamará una colecistectomía, ¿no es cierto? Lo voy a sacar la vesícula. Si tengo un problema de apendicitis aguda, mi operación se llamará apendicectomía, ¿no es cierto? Tengo un abdomen agudo quirúrgico, como abdomen agudo. No sé qué es, porque si supiera qué es, ya le pondría precio. Ah, no, esta es una colecistitis aguda. Entonces ya sé qué le voy a hacer. Pero no tiene nombre, pues. Es abdomen agudo quirúrgico, no tengo diagnóstico. Lo único que sé que le duele el abdomen, tiene más de 6 horas, ya le hice todos los exámenes y no llego a ninguna conclusión. Lo llevo a sala de operaciones. ¿Cómo se llama la operación? Se llama laparotomía exploratoria. Ese es el nombre de la operación. Abdomen agudo quirúrgico, la operación se llama laparotomía exploratoria. Los términos, hay que aprender esos términos también que se van a utilizar. Láparo es cavidad abdominal. Tomía, tomo es cortar, tomo. Laparotomía, cortar la cavidad abdominal. También se le llama celiotomía. Celio también es cavidad abdominal. Tomía es cortar. Ectomía es sacar. Rafía es coser. Ostomía es abocar, hacer una boca. Colostomía, ¿no? Cistostomía, colecistostomía. Sacas la vesícula, la puedes abocar hacia afuera. Dice, ostomía es abocar. Esos términos hay que aprenderse. Y esta operación, así como la operación de la apendicitis o la apendicectomía, tiene una incisión que ya se conoce, la incisión de McBurney, etcétera, que ustedes ya van a ver ahora cuando lleven el curso, o la parte esa. La laparotomía exploratoria también tiene su incisión. Y la incisión de la laparotomía exploratoria es la incisión mediana, supra infraumbilical. O sea, tienes que cortarlo desde arriba del ombligo, pasas el ombligo y sigues abajo el ombligo. Dice la literatura, 3 centímetros hacia arriba el ombligo, 2 centímetros debajo del ombligo, a través del ombligo. Pasas, abres, exploras, miras. Esto es igual que cuando se abre una cavidad abdominal, se hace igual que la semiología. ¿Cómo era la semiología? Inspección, palpación, ocultación, degustación, no sé, no me acuerdo. Pero igualitos en la cirugía. Apenas abres la cavidad abdominal, observación, ya estás mirando qué cosa sale. ¿Qué líquido? Sale sangre, sale líquido citrino, líquido claro, sale materia fecal, sale comida, sale orina. ¿Qué cosa sale? Ya estás mirando. Tienes que oler. ¿A qué huele lo que sale? Recoges muestras y finalmente haces la exploración. Metes tu mano derecha y comienzas desde la altura más o menos como que te vas del epigastrio, de ahí comienzas en sentido de las agujas de reloj. Epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, vas bajando, ¿no? Hipogastrio. Cuando ya no puedes llegar la mano hacia ya no puedes ir porque no te da para la fosa ilíaca derecha, sacas la mano derecha, metes la mano izquierda y sigues con la mano izquierda. Fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho, etc. Se hace la exploración. Una vez que ya determinas dónde está la lesión, después de tu exploración, dices, ahí tiene una perforación en el estómago. Entonces, amplías tu incisión hacia arriba, ¿no es cierto? O dices, no, tiene una lesión, parece que es una lesión de útero, ¿no? Amplías tu incisión hacia abajo. Esa es la manera de actuar. En caso de abdomen agudo quirúrgico. Los abdómenes agudos descompensan a los pacientes, sí, descompensan si la lesión es severa, como acaba de decir el colega, una úlcera perforada, las pancreatitis, son tremendas. Las pancreatitis te llevan al shock, y el tratamiento del shock es como ha dicho el colega, o sea, tratar de mantener la presión arterial, levantarla. Acá no necesitas de pasar mucho líquido porque no hay pérdida de líquido, a no ser
que la cosa sea crónica, por ejemplo, una pancreatitis o, por ejemplo, las obstrucciones intestinales. Las obstrucciones intestinales te forman un tercer espacio, ¿no es cierto? El líquido se deposita en un tercer espacio. Y eso te puede producir hipotensión, shock. Entonces, mientras más rápido se corrija el defecto, es mucho mejor. Y tratar de elevar la presión arterial, nada más mantenerla hasta que, porque todos estos mecanismos son hasta que se solucione el problema por el que lo lleva a este shock o este estado de compensación. Y si es quirúrgico, bueno, inmediatamente darle la solución. Ese es lo que habría que hacer. La hipotensión, usar vasoconstrictores, usar, ¿no?, etcétera. Ahora, mucho cuidado con el uso de vasoconstrictores en los shock, especialmente en los shock. El vasoconstrictor te cierra los vasitos, los más chiquitos primero. Los más chiquitos son los distales, los que están en las extremidades, manos y pies. Entonces, la complicación del uso de mucho vasoconstrictor es la necrosis distal. Se necrosan los dedos, se necrosa la mano. Al final el paciente lo salva, lógico, pero salen sin manos, etc. Es la causa, pues, los shocks sépticos por infección urinaria, por ejemplo, terminan mal. ¿Va a haber otra exposición? Ya no. ¿Alguien más falta exponer? No, doctor. ¿Falta? Ahí termina. ¿Ahí No, termina? doctor, ahí termina. Ya. Sí. Entonces, ya, está bien. Entonces les termino de contar. Hubo hace tiempo un caso, ya han habido varios, pero uno que a nivel mundial, de una reina de belleza en Brasil, que le dio una infección urinaria, y la infección urinaria lo llevó al shock séptico. Usaron vasoconstrictores, vasopresina y no sé qué, tantos que hay, y le produjo necrosis distal. Y la necrosis distal, la reina de belleza terminó sin manos. Esa es la complicación, pero ¿qué haces? Si no le pones el vasoconstrictor, se pierde todo el paciente. ¿Qué haces? Estás entre la espada y la pared. ¿Qué haces? Entonces, acá también yo me acuerdo mucho cuando subió a la presidencia de la República, que fue presidente del PPK. A la semana, creo, salieron varios casos del Hospital Obrero, me acuerdo, que todos los amputados por este tipo de lesiones, por shock, y habían hecho amputaciones. Y como siempre, los periodistas juntan todos los casos, todos los del Perú, todos los amputados, sin piernas, sin brazos, y por estados de shock y el uso de... Entonces decían negligencia, ¿cómo entra al hospital y sale sin brazos? Pero ese es la complicación. Y lo gracioso fue que el PPK, en su ignorancia, entre comillas, porque no es médico, dijo, esto ya no va a suceder más. Vamos a hacer una ley que se prohíba. ¿Qué ley? O sea, acá ahí lo que le faltó fue la asesoría de su ministro de Salud, ¿no? Decirle, sabe que soy un presidente, esto se produce por esto. Y vamos a hacer una ley. ¿Qué ley va a hacer? Que se prohíben que entren al Perú los estreptococos, ¿no? Los Clostridium. ¿Qué va a prohibir? Esta es una complicación médica que faltó asesoría. Para eso está el asesor. Y el ministro debe tener la profesión de la cartera que lleva, ¿no? Generalmente, para que sepa de lo que se habla, porque si no, el ministro también va a necesitar un asesor, o sea, un médico que le cuente cómo es la jarana. Pero hay en los shocks que se producen por problemas abdominales, son de repente de los más irreconocibles, o sea, pasan a veces desapercibidos, no se sabe, tú te rompes la cabeza tratando de adivinar qué cosa es y no puedes, como otros tipos de shock. Ya he sabido que el abdomen es una cajita de Pandora. Uno cuando lo abre no sabes qué vas a encontrar. En cuanto a la estadística que presentaste, doctor, ahí, bueno, voy a revisar estadísticas, pero me parece que la causa
la primera causa de abdomen agudo es la apendicitis. Primera causa de ahí decía en específico, ¿no? Leí, bueno, voy a revisar. Y después es como es de una guía MINSA, doctor, de manejo de emergencia no de es, 2021. no es de repente. Bueno, será motivo, ¿no? Está bien. Todo esto nos lleva a nosotros a revisar. Vamos a revisar, de repente han cambiado las estadísticas. Es como decir, por ejemplo, la primera causa de neumotórax espontáneo. La primera causa es la bula enfisematosa. Ya sabes, un paciente joven que, doctor, está resfriado, he tosido y ya no puedo respirar. Bula, ya tiene una bula, tiene una neumotórax. Se lo toma su placa, lo demuestra y se acabó. Es así. Está muy bien tu exposición. Interesante. Te felicito. Y bueno, ¿alguna pregunta? Alguien pregunte, por favor, alguien pregunte. ¿No hay preguntas? Ya, entonces, Emma, doctora Emma, lo que necesito es el nombre del seminario y la relación, nombres completos de los participantes. Me lo envías a mi WhatsApp para poner la nota y enviarle al jefe de curso. ¿Está bien? Sí, doctor. Y entonces no te olvides, mándame los nombres completos de los participantes, el tema y listo para remitirlo al jefe de curso. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo. ¿Cuándo es la siguiente clase o el siguiente seminario, Emma? El siguiente seminario es con usted el próximo viernes Al otro viernes. 4. Sí, 4. Al otro viernes, ¿no? Sí. ¿Seguro? Ujú. ¿No me Sí, engañas? el 4. Ya, No. al próximo viernes. Listo. Sí. Ya, entonces, muchachos, si no hay preguntas, gracias por la exposición. Ha estado interesante, ha estado bonita, me ha refrescado algunas cosas que me estaba olvidando.